días. Hoy, en ocasión de la celebración del Día del Abogado Nicaragüense, instituido así por la Ley 844, que establece este Día del Profesional del Derecho como el 29 de septiembre, para efectos de celebración, antes de iniciar mi ponencia sobre el tratamiento legal de las relaciones laborales frente a la COVID-19 y sus variantes, quiero hacer mención especial de la dedicatoria para dos sentidos muertes de colegas, en especial que han colaborado conmigo en la parte académica, y mi más sentido pésame a sus familiares y a todos nosotros que de alguna manera estuvimos íntimamente relacionados con ellos. Al doctor Ramón Armengol Román, que en paz descanse, un hombre de valor para la nación y para el gremio de abogados por sus destacadas obras publicadas, que más allá de sus súper útiles contenidos, constituyen fuentes de inspiración para continuar contribuyendo al fortalecimiento y a la mejora de la educación y la formación del derecho en el país. Ramón Román es un hombre de valor por su afán de ser un profesional del derecho y aparejar a ello la moral como estandarte del modelo de un abogado que entendió la profesión como apostólica, porque para él solo era posible ejercer la profesión del derecho si se brindaba al usuario tranquilidad y paz como resultado de una asesoría satisfactoria y con respuestas asertivas que permitieran resolver los problemas. Ramón Román es un hombre de valor para el sistema educativo por sus grandes aportes como docente, compartiendo sus saberes sin esconderlos, sembrando su legado y sabiendo que se perpetuó en ellos. Ramón Román, hombre de valor para nosotros, sus amigos, quienes siempre recibimos palabras de sabiduría en sus consejos, y por sobre todo hombre de valor para su amada familia, a quien amó con todo su ser. A este hombre de valor, Ramón Román, que Dios le tenga en su santo reino. De igual manera, destaco al jurista doctor Francisco Cavistán, destacado docente constitucionalista y escritor de la apreciada rama del derecho. El doctor Cavistán perpetuó también su trabajo y dedicó a sus textos el mejor empeño, a la vez de que sigue siendo una muestra de ejemplo y motivación para escribir y estudiar cada día más esta digna y preciosa profesión del derecho. Quiero particularmente también dedicar estas cortas palabras en mi intervención a quien en vida fue Alejandra Paladino, la doctora Alejandra Paladino, mi compañera de estudios, quien también en conjunto con otros colegas de importante rol en el ejercicio del derecho han dedicado su vida a esta digna profesión que hoy se ve golpeada con puño de acero, pero que por sobre todas las cosas pedimos al Altísimo que ponga fin y haga cesar esta sombra de muerte en el nombre del único médico por excelencia, Jesucristo mismo. Me animaría a pedir un minuto de silencio para estos héroes del derecho y a otros colegas que han fallecido y que han compartido conmigo en la academia, el doctor Jaime Rizo, el doctor Sergio Zamora y otros colegas más que han venido falleciendo, posiblemente ligados al ejercicio de la profesión, a consecuencia de esta brutal pandemia que cada día nos aqueja. El día de hoy, abordando este tema con la sensibilidad necesaria, quiero hacer algunas acotaciones en el tratamiento legal de las relaciones laborales frente a la COVID-19 y sus variantes, considerando que el mundo del derecho del trabajo es cambiante, a como cambian todas las normas. El trabajo humano se ha ponderado y valorado desde muchos puntos de vista. Se ha analizado desde la teología, desde la filosofía, desde la sociología y la antropología cultural, exaltando así la dignidad humana y las consecuencias que se siguen. No obstante, cualquier elucubración de esta ciencia quedaría en el ideal utópico, en el peor sentido de las palabras, si todos esos elevados análisis no quedaran plasmados en las normas jurídicas que obligan a los legisladores, a los administradores de justicia y a los sujetos administrados a ejecutar tales cambios, como en el caso de las relaciones laborales. La OIT frente a la pandemia
recientemente en un documento denominado Llamamiento Mundial a la Acción para una recuperación centrada en las personas de la crisis causada por la COVID, que sea inclusiva, sostenible y resiliente. Ha esquematizado este documento bajo 4 postulados importantes: el crecimiento económico y el empleo inclusivo, que tiene que ver con la implementación de políticas públicas por parte de los organismos estatales, que de alguna manera son estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo. Como un segundo elemento, la protección de las personas trabajadoras. En un tercer punto, la protección social universal y la implementación del diálogo social por sobre todas las cosas, rescatando el tema del tripartismo tan necesario para que nuestro país salga adelante y los estados miembros de la OIT. En el eje de la protección de los trabajadores, la OIT pretende que se continúe proporcionando a todos los trabajadores una protección adecuada, que se refuerce el respeto de las normas internacionales del trabajo y se promueva su ratificación, la aplicación y el control de su cumplimiento, con especial atención en los ámbitos en los que se han detectado profundas brechas a raíz de la crisis. Esto incluye obviamente el respeto a los principios y los derechos fundamentales en el trabajo, el salario mínimo adecuado establecido por la ley y negociado, los límites máximos del tiempo de trabajo y la seguridad y salud en el trabajo. La OIT hace el llamado a redoblar esfuerzos para subsanar las violaciones de los derechos fundamentales que han aumentado a consecuencia de la pandemia, poniendo especialmente el acento en la eliminación del trabajo infantil y del trabajo forzoso. ¿De qué derechos fundamentales hablamos en el caso de Nicaragua? De los derechos fundamentales que se encuentran además tutelados bajo los ejes de libertad sindical y la no discriminación, a la par de la erradicación del trabajo infantil y del trabajo forzoso. La OIT también ha indicado que debe preverse que los trabajadores con mayor riesgo de estar expuestos a la COVID-19 y de sufrir consecuencias negativas para su salud, se brinda esa protección tales trabajadores que están en el sector de la salud y a los demás trabajadores de primera línea, incluidos los que trabajan en el ámbito transnacional, que tengan acceso a vacunas y equipos de protección personal, formación, pruebas de detección y apoyo psicosocial, y que disfruten de una remuneración y una protección en el trabajo adecuada, en particular contra una carga excesiva de trabajo. Evidentemente, reforzar las medidas de seguridad y salud en el trabajo mediante la cooperación de las instituciones públicas, la empresa privada, los empleadores, los trabajadores y sus representantes, respecto a la provisión de orientaciones prácticas y específicas, el apoyo en relación con las gestiones de los riesgos, la introducción de medidas adecuadas de control y de preparación para emergencia, entre otras. La OIT no es ajena a la situación actual que vivimos a nivel mundial y Nicaragua no puede quedarse atrás. Revisando algunos temas de interés de las relaciones laborales y el tratamiento que se les debe dar en el caso concreto de Nicaragua, desde incluso el tema antes de la contratación hasta su finalización, este es tu servidor, Leonel Escalante, que hoy se dispone a hablar de alguna manera respecto al tratamiento legal que debe darse a las relaciones laborales. He puesto algunos postulados que me he permitido enumerar de alguna manera y cuestionarme como laboralista qué es lo que debe ocurrir. Y no son respuestas definitivas, no son conclusiones sobre los temas que voy a abordar, son simplemente un llamado a la comunidad jurídica, un llamado a los administradores, un llamado a los contadores que de alguna manera realizan una labor importante dentro de las empresas a tomar en cuenta estos elementos y estas alocuciones que voy a referir. En principio, primer tema de interés, ¿es posible exigirle al trabajador la realización de exámenes de PCR propias para determinar la existencia de indicios de COVID a un trabajador que se piensa postular a una plaza? Existen muchas empresas de preselección de personal o muchas empresas que tienen oferta
de trabajo vigente, pueden exigir estas empresas a los trabajadores, a sus postulantes, a trabajadores, la realización de exámenes preempleo. Respecto a este tema, me gustaría revisar y a indicar que la Ley 618, Ley General de Higiene y Seguridad en el Trabajo, establece en el artículo 26 que el empleador debe llevar un expediente de cada trabajador que contenga los exámenes preempleo, el registro de accidentes y las enfermedades ocupacionales y otras referentes a inmunizaciones. No obstante, para poder tener esos expedientes o esos registros, la misma ley dice que deben realizarse los exámenes preempleo de manera obligatoria a todos aquellos aspirantes a puestos de trabajo. No obstante, la ley de higiene y seguridad ocupacional no contempla de alguna manera el examen de PCR o denominado examen de prueba de proteína C reactiva, que como sabemos es la prueba propia para determinar la existencia de COVID. Los únicos exámenes médicos que la ley prevé realizarlos como preempleo son la biometría hemática completa, el examen general de orina, el examen general de heces, la BRL, pruebas de función renal y la prueba de colinesterasa. De tal manera que la prueba de PCR no está contenida en el marco legal nicaragüense hasta el momento. Si bien la ley establece que los exámenes además deben de ser realizados de manera periódica y que deben ser realizados con el fin de detectar de manera precoz los efectos que pudieran estar padeciendo los trabajadores por su relación con los riesgos existentes en el puesto de trabajo, hay que considerar de alguna manera que los postulados constitucionales contenidos en el artículo 82, numeral 4, y el artículo 83, si se interpretan de manera cerrada, hacen imposible la aplicación y la exigencia de un examen preempleo de PCR para un postulante a un empleo o a una plaza. Las condiciones de trabajo, según la Constitución, las condiciones de trabajo deben garantizar a los trabajadores la integridad física, la salud, la higiene y la no discriminación y la disminución de los riesgos profesionales para hacer efectiva la seguridad ocupacional del trabajador. No obstante, para poder llegar hasta ese punto, hay que referir que todo nicaragüense va a tener derecho a poder elegir y ejercer libremente su profesión, simplemente acompañando los requisitos que requiera el puesto en cuanto al título académico y que cumpla con una función social. El derecho al empleo es un derecho de carácter humano que no puede quedar sujeto a condiciones específicas que tiendan a la discriminación. Pudiera generarse el debate entre los litigantes o en caso concreto en el que una empresa exija a los trabajadores como parte de sus requisitos de contratación el examen de PCR como requisito previo para poder contratarlo. Simplemente lo esbozo, nada más es un tema de interés al que hay que ponerle mucha atención. ¿Qué pudiese pasar en el caso de que una empresa esté exigiendo la vacunación o el comprobante de vacunación a un trabajador para poderlo contratar como parte de su currícula? Bueno, el empleador posiblemente se estaría enfrentando a una situación que es discutible en materia laboral porque pudiera llegar a considerarse un proceso de tutela de derechos fundamentales. Es decir, la discriminación antes del empleo. Temas que todavía hasta el momento no han sido ni discutidos y son temas seguramente de avanzada. Pero ¿qué pasa una vez que el trabajador se encuentra contratado? ¿O qué pasa con las relaciones laborales que ya tienen una contratación actual vigente? ¿Cuáles son mis recomendaciones al respecto? En principio, en materia de contratación laboral, considero necesario establecer la incorporación de la cláusula de beneficiario en los contratos de trabajo. El artículo 20 del Código del Trabajo no establece como requisito el estipular la cláusula que está dirigida
a establecer quién es el beneficiario del trabajador en caso de declaración de incapacidad permanente del trabajador que traiga como consecuencia directa la terminación del contrato o la muerte del trabajador. Pero la realidad indica que tales circunstancias actuales con la COVID, esto puede ocurrir en cualquier momento. Vemos trabajadores que se presentan a laborar el día de hoy y dentro del día siguiente te está llamando y te está diciendo: estoy complicado, presenté síntomas, necesito acudir al médico, y de repente en 11 días, en 13 días, en 15 días esa persona ha fallecido. Y en ese momento el empleador debe preguntarse a quién le entrego la liquidación final en el caso de que ocurra esta circunstancia. Bueno, la justificación legal de la cláusula del beneficiario está ligada al artículo 41 y debe estar en observancia también al artículo 42, que establecen en la parte infine del 41 que el contrato individual o la relación de trabajo termina por muerte, por incapacidad permanente del trabajador. Y el artículo 42 establece que en caso de que el empleo termine o el trabajo termine por muerte o por incapacidad del trabajador para continuar laborando, debe pagar el empleador a quien le corresponda la parte proporcional de las prestaciones sociales. Entiéndase también la liquidación final. Entonces, de estas citas debemos de concluir que el legislador nicaragüense, si bien previó la circunstancia que imposibilita al propio trabajador poder cobrar su liquidación laboral, estableciendo que en su lugar se pague a quien se corresponda, no limita en forma alguna al trabajador a señalar quién debe ser esa persona que él considera que le corresponde el pago o que en su nombre debe cobrar el pasivo laboral, por lo que no es ilegal que sea el trabajador quien le indique al empleador quién es su titular en caso de fallecimiento, en caso de que ocurran las circunstancias establecidas en el artículo 41, inciso B del artículo del Código del Trabajo. ¿Cuáles son los pros y los contras del documento en el que conste la cláusula de beneficiario por parte del trabajador? A la luz de las ventajas, pudiera decir que contar con una indicación específica por parte del trabajador de establecer a su beneficiario, la empresa quedaría liberada de toda responsabilidad de sus obligaciones laborales para con el trabajador fallecido, cumpliendo únicamente con pagar los pasivos laborales a la persona que éste señaló, ya sea por pago directo o por consignación a favor de tal persona beneficiaria. Las variables de esta situación dan para cuestionar qué pasa si llega con un testamento, qué pasa si llegan los demás familiares. No importa, al empleador lo que le debe interesar es que se cumpla la voluntad del trabajador puesta en su documento, que puede estar en el contrato de trabajo o en un adendum posterior. Y de esa manera establecer quién debe ser la persona que debe cobrar, para evitarse que el empleador tenga que verse en el penoso caso de consignar esa plata en el juzgado y no saber a quién pagársela, y no trasladar ese problema a las instancias laborales, porque hay algo que aclarar: los jueces del trabajo no son competentes para distribuir el pago de los pasivos laborales de un trabajador fallecido por COVID entre los familiares que lleguen a reclamar. Sencillamente, si alguien demuestra el vínculo o demuestra el título sucesorio en los términos establecidos en el artículo 80 para la sucesión procesal, entonces el juez del trabajo debe ordenar el pago a favor de esta persona. También es un tema en el que, digamos, de alguna manera no se está poniendo una lápida. Como decimos, los temas son debatibles. ¿Qué otro tema en materia de contratación con las contrataciones actuales vigentes? Es importante frente a la COVID detallar en el expediente laboral quiénes van a formar parte de ese núcleo del trabajador. Los hijos menores, quiénes son los hijos menores del trabajador y el grado de capacidad que tienen estos hijos menores, si son incapaces o discapacitados, perdón. ¿Y quién queda al cuidado de estos menores? Además de eso, ¿quiénes forman parte del núcleo familiar que viven bajo el mismo techo del trabajador?
y que sean dependientes del trabajador, porque hay que distinguir. En el caso de Nicaragua, como sabemos, las familias están compuestas por una cantidad de miembros. En una casa puede vivir los hermanos, los primos, los tíos, los cuñados, pero no todos necesariamente dependen económicamente del trabajador, ni necesariamente todos en caso de que alguien de ellos padezca de una enfermedad, de una afectación por COVID o de cualquier otra afectación, el trabajador tendría que ausentarse de su centro de trabajo, porque las condicionantes que están establecidas en el Código del Trabajo para efectos de permiso al tenor de los artículos 73 y 74 del Código del Trabajo, sí le brindan protección a la persona trabajadora, se le concede permiso por atención médica personal. Y aquí voy a referirme al tema actual de las jornadas de vacunación implementadas por el gobierno de Nicaragua. Como todos sabemos, actualmente está la jornada de vacunación para las personas entre los rangos de 30 años en adelante. Esto ha generado en las empresas, en cantidades de empresas, que se cuestione si deben conceder permiso a estos trabajadores para ir a vacunarse o no. En los términos establecidos en el artículo 73, todo trabajador tiene derecho a atención médica personal, y esa atención médica personal incluye acudir a los centros de vacunación con goce de salario. Al trabajador no se le debe descontar el día que el trabajador fue a vacunarse. Como todos sabemos, en materia laboral opera el principio de primacía de la realidad, de tal forma que, sabiendo que es un hecho notorio y público que la jornada de vacunación se ha extendido hasta en horas de la noche y de la madrugada para poder acceder a ponerte la vacuna en el transcurso del día. Y no menos cierto es que la vacuna en algunos casos también genera efectos secundarios. Entonces el trabajador se ve imposibilitado materialmente de acudir al centro de trabajo. Ese permiso por atención médica debe extenderse no solamente para el tiempo en el que el trabajador se ve imposibilitado de presentarse a laborar, sino también al efecto secundario que se le haya provocado, al tiempo del efecto secundario que se le haya provocado el ponerse la vacuna, la inoculación de la vacuna. Este permiso de los que hablo, de cobertura, también se extiende a los familiares. ¿Por qué? En los casos en los que el trabajador tiene hijos menores a cargo y además de eso, esos hijos menores son discapacitados. O en el caso en el que el trabajador debe acudir a cuidar a un familiar enfermo por cualquier naturaleza, y cuanto más por la actual pandemia que nos aqueja en este momento. Si es el trabajador, si es el familiar del trabajador quien cae con COVID, y además en la hoja de vida del trabajador que está colocada en el expediente laboral, ese familiar se encuentra numerado en el expediente del trabajador como una persona que es dependiente de esta persona trabajadora, entonces el empleador está obligado a conceder ese permiso y actuar en los términos establecidos en el artículo 74, numeral inciso A del Código del Trabajo. Digamos que el único requisito que el empleador debiera exigir para que se concedan estos permisos es la constancia médica extendida por parte de la clínica que corresponda o del centro de salud pública para los familiares en caso de que proceda. Eso me lleva a un siguiente tema. Y el siguiente tema, ¿cuál es? Las malas prácticas laborales implementadas actualmente por algunos empleadores, por algunas empresas en el marco de la COVID. Es una consideración particular que no se puede descontar a cuenta de vacaciones el tiempo que el trabajador se ve afectado por la COVID-19. Ya sabemos que el periodo aproximado del proceso de recuperación o el tratamiento de la COVID para que un trabajador se recupere ronda entre los 15 días a un mes. Yo no estoy estableciendo parámetros, no soy médico,
pero esto es lo que hemos aprendido de manera empírica o según se nos ha indicado. El tratamiento puede durar entre 15 y 30 días. Y entre tanto ese trabajador se encuentra materialmente imposibilitado de cumplir con su contrato de trabajo en el modo y en el tiempo convenido. De tal manera que no puede el empleador decir, te voy a descontar los días que tuviste de descanso a cuenta de vacaciones. Señores, no es una causa imputable al trabajador haberse afectado con COVID. Y tampoco es una causa imputable al empleador que podamos decir el empleador estaría de alguna manera obligado para con el trabajador. Lo que pasa es que frente a la condición de vulnerabilidad en la que el trabajador se encuentra pasando por la COVID, por la atención de la COVID, lo que estamos, frente a lo que estamos jurídicamente es frente a una causa de suspensión individual del contrato de trabajo. No confundamos la naturaleza de las vacaciones con la naturaleza del reposo proveniente de una enfermedad, ya sea de carácter común o de carácter profesional. Hay que ser conscientes, un llamado a los empleadores a ser humanos y conscientes. Llega el momento en el que debe hacerse un equilibrio en el derecho humano del trabajador de permanecer en el empleo y de la digamos de alguna manera de menguar en esa visión capitalista del derecho del trabajo. Es momento de sensibilizarse frente a esta situación que puede afectar tanto a trabajadores como a empleadores o representantes de los empleadores. La naturaleza de las vacaciones, recuerdo, es para que el trabajador descanse después de un tiempo de haber estado sometido a la jornada laboral. Tiene carácter constitucional y no puede el empleador pretender despojar a los trabajadores de sus vacaciones, mucho menos hacer una programación de las vacaciones a futuro. ¿Cómo es posible que se esté manejando el tema? Y por eso digo, constituye una mala práctica laboral. Y diciendo a un trabajador que no tiene acumuladas vacaciones, todo este tiempo que va a estar enfermo, te lo voy a proveer a cuenta de vacaciones futuras. No, señores. Si bien el empleador tiene la facultad de establecer el calendario de vacaciones a futuro, eso va a ser sobre la base de un derecho que se adquiere después de haber transcurrido un periodo según los términos del artículo 76. El derecho a vacaciones se adquiere cuando el trabajador ha estado durante un periodo de trabajo continuo de 6 meses al servicio del empleador o de forma proporcional en caso de que la relación laboral termine. No se proyectan vacaciones adelantadas, no se proyecta de esa manera. No es que el trabajador estuvo convaleciente y el empleador sencillamente porque no tiene afiliado al trabajador al sistema de seguridad social descuenta al trabajador el pago de sus vacaciones. ¿Qué pasa si esa relación laboral termina y el trabajador queda en saldo rojo con las vacaciones? El trabajador tiene derecho al pago de sus indemnizaciones si corresponden, pero el empleador no va a poder descontar esas vacaciones proyectadas de forma anticipada, porque no es un derecho que se adquiera de esa manera. Esta afirmación la hago a mi carácter personal, es una apreciación particular que de alguna manera nace de la interpretación y de mi experiencia como laboralista de años trabajando en la materia. Hay que considerar de alguna manera cuáles son esas modificaciones contractuales que son posibles, para lo cual seguramente el doctor Luis Manuel Osejo, que también está como ponente en la conferencia, va a abordar al respecto y no quisiera tocar esos temas en particular, pero me gustaría hacer un llamado sencillo, que se aborde con mucha cautela como parte de las prácticas laborales, las reducciones salariales que no pueden darse, en todo caso serían ajustes de salario,
la falta de afiliación del trabajador al sistema de seguridad social, que en este contexto se vuelve trascendental frente a la COVID. Recuerde usted que una de las obligaciones del empleador, según los términos establecidos en el artículo 113 y siguientes del Código del Trabajo, es afiliar a los trabajadores al sistema de seguridad social. Y hay que hablar de cuáles son las repercusiones legales que tiene la no afiliación de los trabajadores al sistema de seguridad social. Bueno, que en el peor de los casos, frente a la muerte del trabajador, a la incapacidad del trabajador, el empleador estaría obligado a pagar una indemnización contenida en el artículo 121 del Código del Trabajo, equivalente a 620 días de salario, en caso de que el trabajador que fallece no está afiliado al sistema de seguridad social por parte del trabajador. La regulación específica de esta indemnización está regulada en los artículos 113 al 126 del Código del Trabajo, que es plenamente aplicable. Si el trabajador se encuentra inscrito, afiliado al sistema de seguridad social, pero tampoco el empleador está cumpliendo con el entero de esas cotizaciones o está descontando esa cuota al trabajador y no la está reportando al sistema de seguridad social, también esta indemnización afecta a ese empleador que incumple con sus obligaciones en materia de seguridad social. Otro tema que hay que tocar y que es importante es que si la COVID constituye una causa de suspensión individual de trabajo, ¿qué causal corresponde aplicar? ¿La COVID constituye una enfermedad común? ¿Constituye una enfermedad profesional? Todavía no lo podemos decir. Y pudiese ser un caso que se litigue en materia laboral para efectos de determinar si es enfermedad común o es enfermedad profesional. Particularmente pienso que existen trabajadores que se encuentran en la primera línea de exposición, como los trabajadores del sector salud. Y a esos trabajadores yo pudiera decir cualquiera que aparezca contagiado y que tenga un acceso directo a personas contagiadas, pudiese considerarse eso como una enfermedad profesional. No obstante, esa verdad no puede ser tomada a la ligera ni de carácter absoluto. ¿Qué pasaría si en una empresa, en una oficina en particular, de repente aparece un trabajador contagiado y a los días hay más trabajadores contagiados de esa oficina? El resto de trabajadores pudiera alegar la existencia de riesgo profesional, indistintamente que no sean trabajadores de primera línea frente al COVID. Imaginemos trabajadores de un call center y de repente un trabajador está contagiado y de repente otro y otro y otro y otro. Se pudiera considerar eso una enfermedad de carácter profesional, aunque el origen del empleo no está ligado al tema de la COVID. Pudiese ser por un tema presuntivo. ¿De qué va a depender la determinación de que si la enfermedad se considera como común o como profesional a la hora de un litigio? Va a depender de la fortaleza probatoria con la que los litigantes postulen sus pretensiones en materia judicial en el tema de la reclamación de ese derecho. De eso va a depender del análisis en conjunto de la valoración probatoria y no de otros elementos subjetivos. ¿Puede operar el mutuo consentimiento como causa de suspensión individual de trabajo? La suspensión individual del contrato de trabajo está regulada en el artículo 37 del Código del Trabajo. Pero a mi juicio en particular no pudiese el empleador alegar el mutuo consentimiento para ordenar una suspensión, para proveer una suspensión entre trabajador y empleador cuando el trabajador se encuentra en una situación de enfermedad, porque lo que corresponde aplicar es una suspensión en los términos de la incapacidad del trabajador para continuar prestando el servicio durante un tiempo. ¿Y qué repercusiones trae esto? ¿Qué repercusiones legales? Bueno, que mientras dure el periodo de suspensión individual, los trabajadores, el empleador no estaría obligado a pagar al trabajador
el salario si lo tiene afiliado al sistema de seguridad social, porque el sistema de seguridad social tendría que darle cobertura durante el periodo de subsidio del pago del 60%, a no ser que exista un convenio colectivo en la empresa o una mejora de un derecho en el contrato de trabajo del trabajador. La relación laboral se encuentra suspendida y mientras dure el periodo de suspensión no hay acumulación de vacaciones. ¿Por qué? Porque durante el periodo de suspensión individual no se considera el tiempo como efectivo trabajo. Hay una suspensión, una interrupción del cómputo de la prestación de la relación laboral y evidentemente del periodo de ejecución del trabajo, de tal manera que las sentencias del tribunal ya han sentado jurisprudencia diciendo existe inacumulación de vacaciones durante los periodos de subsidio, pero eso no significa que el trabajador pierda el derecho de sumar los días acumulados antes del subsidio o después del subsidio para efectos del cómputo de las vacaciones. Durante el periodo de subsidio o durante el periodo de reposo del trabajador frente a la COVID, el trabajador sí acumula 13º mes y además acumula tiempo efectivo trabajo para efectos de cálculo de indemnización en los términos de la terminación del artículo de contrato de conformidad con el artículo 45. Esas son partes de las observaciones que deben de darse. Ahora, la COVID constituye una causa de suspensión colectiva, partiendo de el ejemplo que ponía anteriormente. Vamos a ver, no es solamente un trabajador el que se encuentra afectado en la empresa, que ya se fue, suspendió, le dieron subsidio o está de permiso para pasar el tiempo de recuperación en su casa, en caso de que eso sea posible. ¿Qué pasa si son varios los trabajadores afectados? La COVID puede llegar a convertirse en una causa de suspensión colectiva. ¿Por qué? Porque operaría como un asunto de fuerza mayor, no a la luz de una enfermedad, sino a la luz de la interpretación de una causa como fuerza mayor. En este momento, hasta este momento, la COVID sigue siendo una causa de fuerza mayor que imposibilita a los trabajadores continuar desarrollando el trabajo en el modo y en el tiempo convenido según sus contratos de trabajo. A este respecto habría que decir, ya el Tribunal Nacional Laboral respecto al tema de la fuerza mayor sentó criterio en la sentencia 266 del año 2019 de las 11:20 de la mañana del 4 de abril del 2019, abordando si bien un tema que tiene que ver con el caso fortuito, abordando el tema de manera genérica, dijo el tribunal que tanto el caso fortuito como la fuerza mayor no precisan de agotamiento o de procedimiento para agotar vía ante el Ministerio del Trabajo. Y seamos realistas, si bien el Código del Trabajo en el artículo 38 establece que para que pueda operar la suspensión colectiva debe agotarse el procedimiento ante el Ministerio del Trabajo, la misma ley en el artículo 38 establece, salvo el caso fortuito o la fuerza mayor, toda causa de suspensión colectiva debe agotar procedimiento. Es que la causa de fuerza mayor o el caso fortuito son eso, son circunstancias en las que no opera el consentimiento de ninguna de las partes. ¿Y por qué agotar procedimiento ante la instancia administrativa? La causa ya operó al gremio de trabajadores, ya le dio COVID. Entonces, si a un gremio de trabajadores dentro de la empresa le dio COVID, ¿por qué no declarar la suspensión colectiva por sí y ante sí como fuerza mayor? Si 7 trabajadores de 8 están contagiados en la empresa, la causa ya operó por sí y ante sí. Precisa de una autorización. Voy a ir al MITRAB a decirle, autorízame mientras más trabajadores se siguen contagiando. No. La fuerza mayor ya opera. Y creo que el parámetro que se puede utilizar para aplicar
En lo subsiguiente es la sentencia 266 del año 2019. Hay que valorar también en el tema de un buen tratamiento que puede considerarse de manera aplicable, y también lo recoge la OIT en el instrumento que le refería anteriormente, la posible modificación de los contratos de trabajo en cuanto a la implementación del trabajo remoto o teletrabajo. Nada más que habría que decir sobre el tema del teletrabajo que la justificación válida para que esto proceda es que la COVID y sus diferentes derivados constituyen un riesgo de carácter sanitario no solamente a nivel mundial, sino también a nivel nacional, y que por ende amerita tomar medidas de carácter laboral por la protección del sagrado derecho a la vida y la integridad del trabajador y su salud, y además los compañeros de trabajo. Por eso es necesario tomar medidas, y dentro de esas medidas que se han venido adoptando y que han funcionado, se encuentran el confinamiento, se encuentra el distanciamiento social, de tal forma que podemos decir con toda certeza que en este momento se encuentran en juego la implementación de todos los convenios internacionales que están ratificados en el artículo 46 de la Constitución Política de Nicaragua, y el derecho a la salud de los trabajadores contenido en el artículo 82.4 de la Constitución. Pero hay que considerar que para poder implementar el trabajo remoto o el teletrabajo, el trabajador debe encontrarse dispuesto a continuar prestando su servicio para el empleador en resguardo consciente de su salud, la de sus familiares y de los demás compañeros de trabajo. Debe considerarse que las labores que desempeña el trabajador pueden ser teletrabajables, es decir, que pueden ser ejecutadas desde un lugar distinto al centro de trabajo, que pueden ser digamos, su casa de habitación o otro lugar que este trabajador destine. ¿Podemos modificar el centro de trabajo? Sí, se puede modificar el centro de trabajo, pero además hay que considerar que cuando se implementa teletrabajo existen algunos aspectos colaterales, como por ejemplo, el trabajador debe contar con equipo tecnológico propio o con conectividad necesaria para el desempeño de sus actividades, poniendo a disposición del empleador el uso de las mismas de forma voluntaria y sin que ello le implique responsabilidad al empleador. O debe ser el empleador quien debe proporcionar esas condiciones, proveer la maquinaria, proveer el equipo y además proveer la conectividad en caso de que se requiera. Lo que pasa es que en este binomio de la relación laboral debe existir un equilibrio, y no se puede cargar todo al empleador ni se puede cargar todo al trabajador. Hay que ser conscientes, porque si hay que hacer perdurar la relación laboral, debe existir un equilibrio de cooperación entre ambas partes y estar consciente de las condiciones del trabajador o de las condiciones del empleador en los casos, en cada caso en particular. ¿Qué pasa con trabajadores temporales, contratados de forma temporal, que se ven imposibilitados de ejecutar el trabajo en el modo y en el tiempo convenido? Pues sencillamente va a operar la suspensión del contrato de trabajo. No obstante, el contrato va a vencer en los términos del contrato cuando se ha puesto plazo para que este contrato termine. Porque hay que diferenciar los tipos de contratos de trabajo por tiempo determinado. Por un lado, están los contratos de trabajo por tiempo determinado en relación al tiempo fijado por las partes. Bueno, pactamos un contrato de 3 meses. El trabajador se enferma y el contrato va a vencer el día en el que le pusieron fecha de finalización. El empleador no va a ejecutar un despido. El trabajador no está renunciando.
pero hay una condición que le impidió al trabajador ejecutar el trabajo en el modo y en el tiempo convenido y en el plazo convenido. Pues cuando transcurra el tiempo y venza el plazo del contrato, simplemente la terminación se va a dar por el vencimiento del plazo del contrato. Pero distinto sería el tratamiento legal para el caso en el que el contrato por tiempo determinado no tiene una fecha cierta de terminación, sino una fecha incierta, porque se pactó para la ejecución de una obra y en el contrato quedó plasmado que el contrato iba a expirar cuando el trabajador terminara el servicio o la obra para la que fue contratada. En ese supuesto en particular, lo que va a ocurrir es que el trabajador por tiempo determinado o temporal, se va a poder incorporar a sus labores para darle continuidad al servicio hasta concluir la obra, y el contrato va a expirar cuando el trabajador entregue la obra para la cual lo contrataron. Simplemente, como sigo diciendo, son apreciaciones particulares. Para ir cerrando, el tema de la terminación de los contratos. En materia de terminación de contrato hay que analizar tres supuestos: el supuesto de la renuncia, el supuesto de los despidos y el supuesto del mutuo acuerdo. ¿Por qué? En el supuesto de la renuncia, el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones ha sido de la corriente que para que la renuncia se considere legalmente interpuesta debe reunir dos requisitos primordiales. Uno es que la renuncia se haga por escrito, y dos, que se haga con preaviso de 15 días de anticipación y que esos 15 días se elaboren, salvo que el empleador decida concederlos a cuenta de vacaciones o salvo que el empleador exima al trabajador de la realización de esos 15 días. No obstante, pero con ello no le puede privar de la indemnización del pago del 45. No obstante, en el caso del supuesto de la renuncia, recientemente, y tome nota usted de la importancia trascendental de la aplicación del derecho frente a la sensibilidad de la pandemia que nos aqueja. Recientemente el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones, en una sentencia que fue dictada el 2 de septiembre de este año 2021, hace 15 días, hace 22 días, el Tribunal Nacional Laboral dictó la sentencia 536-2021 de las 9:15 de la mañana del 2 de septiembre del 2021, en la cual resolvió un caso muy particular y con sensibilidad de derecho humano. Ese caso en particular flexibiliza el criterio de aplicación del tribunal respecto a la renuncia, porque las condiciones en las que se dio la renuncia fueron: la trabajadora renunció, aportó al empleador un subsidio por 5 días, obtuvo una alta después de los 5 días con estricta reserva, pero resulta que donde la trabajadora presta su servicio en su misma clínica médica previsional. Y la trabajadora, que era una trabajadora de primera línea, se vio imposibilitada de incorporarse al centro de trabajo porque, digamos, su estado de salud le impedía poder continuar laborando, y dos, podía contagiar a sus pacientes o a los demás compañeros de trabajo, y no pudo cumplir con el preaviso establecido en la ley. El Tribunal Nacional Laboral optó por ordenar el pago del artículo 45 del Código del Trabajo bajo la premisa de realista de que la trabajadora se vio afectada de esta pandemia, y flexibilizó el criterio de tal manera que el preaviso, siempre que se demuestre que el trabajador se encuentra imposibilitado de cumplir
con el preaviso por causa de una afectación ligada a la COVID tendrá derecho al pago de la indemnización establecida en el artículo 45. Respecto a los despidos de los trabajadores con COVID, esto no es nada recomendable. Despedir a un trabajador que se encuentra padeciendo la enfermedad, porque puede constituir un acto de discriminación. No obstante, habría que decir que la discriminación, a mi criterio en particular, puede operar en contra de un trabajador con COVID. Sí, solo si la razón del despido está ligada a su condición de enfermo. Porque si las razones que motivan el despido de un trabajador con COVID son cualquier otra, ajena a su razón de enfermedad, sin agotar el procedimiento de cancelación establecido en el artículo 48, entonces estaríamos frente a un despido nada más arbitrario. Y hay que, digamos, darle un tratamiento especial, diferenciado y un análisis probatorio en caso de que ocurra a otras situaciones que encajan en despido violatorio, como por ejemplo el caso de trabajadores sindicalistas, mujeres en estado de embarazo, miembros de las comisiones mixtas de higiene y seguridad ocupacional, que en este contexto toman una especial relevancia, así como valorar las circunstancias de otros grupos vulnerables, como las personas con discapacidad o las personas que son portadoras de VIH y de SIDA o de cualquier otra enfermedad degenerativa, y la necesidad de que su historial de consulta también conste actualizado en los expedientes laborales. Todo eso hay que considerar en el tratamiento legal de las relaciones laborales frente a la COVID. Si va a existir una terminación de contrato por mutuo acuerdo, yo no recomiendo en lo absoluto que se establezca justificación en la redacción de esa terminación de contrato. Es decir, no podemos plasmar en una terminación de contrato las razones que justifican esa terminación. Sencillamente, en los mismos términos en los que fue pactado el contrato, habría que decir: nosotros, fulano y sutano, trabajador y empleador, hemos decidido ponerle fin al contrato de trabajo pactado en tal fecha. El trabajador va a tener derecho al pago de su indemnización correspondiente de conformidad con el 45 y al pago de sus prestaciones sociales acumuladas en los términos establecidos en el artículo 42 del Código del Trabajo. Eso es la redacción de una terminación de contrato por mutuo acuerdo. No obstante, si se justifica razones por las cuales se está poniendo fin a la relación laboral por mutuo acuerdo, sin agotar el procedimiento de cancelación establecido en el artículo 48, el tribunal también ya ha sentado criterios diciendo que esa terminación por mutuo acuerdo no se puede considerar en esos términos, sino en un término de una terminación simulada de lo que realmente el empleador está ejecutando. Un tema que me parece escabroso tocar, pero importante hacerlo, y solamente con el ánimo de sembrar esa semilla de la investigación en los amigos que me escuchan el día de hoy, es cuestionar si a futuro la falta de vacunación de un trabajador puede llegar a constituir una causa de terminación, una causa justa de terminación de contrato de trabajo. ¿Qué pasa si en alguna manera la legislación se adapta de tal manera que se convierta en una obligación ciudadana estar vacunado? El cuestionamiento va a venir y vamos a decir: bueno, pero es que la vacuna no es símbolo de una eliminación total del COVID. Aún un trabajador vacunado puede presentar síntomas. Lo que se evita con las vacunas desde el punto de vista médico, según entiendo, es que los síntomas que vayan a dar puedan derivar la muerte. No obstante, en este caso, me apunto a decir que a futuro, a un futuro más lejano, la falta de vacunación de un trabajador puede llegar a constituir una causa justa de terminación de contrato.
Porque si un empleador tiene a todos sus trabajadores vacunados y esa vacuna logra el 100% de la erradicación del COVID y el trabajador no, hay un trabajador que se rehúsa a vacunarse y a convertirse en foco de contagio para los demás trabajadores, puede el empleador solicitar la autorización de cancelación de ese contrato de trabajo. En este contexto, eso no es posible. Necesitamos regulación. Algunos amigos todavía, cuando estaba compartiendo estas líneas de la ponencia, compañeros abogados me decían, ¿y por qué no puede constituir un tipo penal de exposición de personas al peligro un trabajador que se niega a vacunarse en una empresa donde muchos trabajadores ya se encuentran vacunados o la totalidad de los trabajadores está vacunado? Y no una causa de terminación de contrato de trabajo, sino a través del tipo penal poder obtener una pena privativa de libertad por sentencia condenatoria y obtener en materia laboral una terminación de contrato de trabajo por sentencia condenatoria y no bajo otra premisa. Esos son argumentos que hay que debatir. Tenemos mucho que ahondar. Y hago un llamado a observar algunas normas de comportamiento que pueden llegar a ser debatibles. ¿Por qué es debatible el uso obligatorio del material de reposición periódica, como mascarillas y alcohol o estantes de lavamanos equipados con jabón, ya sea duro o jabón líquido, para los trabajadores? ¿Esto es una responsabilidad de los empleadores proveerla o es una responsabilidad del trabajador cargarla? Yo me apunto a decir que si un empleador te exige el uso de la mascarilla, debe ser el empleador quien aporte la mascarilla al trabajador. Saliendo el trabajador de ahí, el trabajador es el responsable de utilizar la mascarilla. No obstante, un llamado a los empleadores a implementar protocolos que permitan establecer una mejora en los mecanismos de control y vigilancia sanitaria. Por ellos mismos, por los trabajadores, implementar la fumigación, la activación de las comisiones mixtas de higiene y seguridad ocupacional y el ejercicio correcto del poder direccional en cumplimiento a todas las leyes que protegen y tutelan el derecho a la salud de los trabajadores, a los convenios internacionales ratificados por Nicaragua en esta materia. Yo sé que estamos en un camino difícil porque necesitamos regular muchos de los temas a los que me he referido, regularlos desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista de la administración de justicia en el marco de los derechos de los jueces a la interpretación de las normas. El día de hoy quiero despedirme con este llamado a protegernos, a utilizar todas las medidas de bioseguridad que estén a nuestro alcance, a solidarizarme con los familiares y con el gremio de abogados que ha sufrido el embate de una maldita enfermedad que nos aqueja, pero que confiamos en Dios primeramente, que esto va a encontrar su fin, un fin próximo. Entre tanto, amigos, colegas que han recibido estas palabras por parte de este facilitador de procesos de enseñanza y aprendizaje, espero en Dios que haya sido de utilidad la conferencia y poder continuar gozando de salud, la cual también le deseo a ustedes. De todo corazón, que Dios nos continúe bendiciendo y que la mayor bendición que llegue a nuestros hogares sea, sobre todas las cosas, la salud, que con esa ya tenemos mucho que dar en esta vida. Sigamos dando guerra, sigamos haciendo batalla. Dios nos bendiga a todos.